Buenos días a todos, soy Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos o RH para toda la comunidad de esta función y bienvenidos a este nuevo webinar. Como veréis, estamos intentando cumplir, ser menos intensivos en la realización de estas sesiones, pero mucho más atinados con los temas a tratar. Y el que vamos a abordar hoy, a mí me parece que es quizá el nudo gordiano por el que hay que comenzar para restablecer, como hablábamos en algunos artículos que hemos publicado, la confianza. Vamos a hablar, como decíamos, del autoconocimiento, de la vulnerabilidad y de la compasión que tiene que tener un líder. Empezando porque un líder, lo primero que tiene que hacer para poder ejercer todo esto que es el autoconocimiento. Y no diría solo el líder. O sea, yo creo que estamos en un momento tan de cambio radical que la adaptación pasa porque todos hagamos nuestro esfuerzo por autoconocernos un poquito. Quizá el líder tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque muchas veces la mayoría de nosotros buscamos referentes, ¿no? Entonces ahí tiene que estar ese líder más carismático, más, en esta ocasión, más empático, más cercano, en el que fijarnos y que nos inspire. Bueno, pues para que pueda inspirarnos, ese ejercicio de reflexión, de autoconocimiento, ahora mismo es fundamental. Me van a acompañar 3 personas que de esto saben muchísimo más que yo, aunque a mí me encanta el tema y me apasiona hablar y podría hablar mucho rato de esto, pero desde luego no con el nivel ni profundidad que vais a hacerlo vosotros, ¿vale? Están conmigo Susana Ozores, directora de Recursos Humanos de Atos. Bienvenida, Susana, un placer. Está también Juan Martínez de Salinas, director de Cultura y Desarrollo de Talento de AT Sistemas. Bienvenido, igualmente. Un placer. Encantado. De Salinas es otro tocayo, pero sí. Es verdad, Juan Martínez, tienes toda la razón. No sé por qué te pongo de Salinas aquí. No, que además le aprecio mucho a Juan Martínez de Salinas. Es verdad, es muy majete. Encantado. Además de director de Cultura y Talento y Desarrollo de Talento, eres un bloguero de pro o linkidero de pro, que todos te seguimos ahí en tus interesantísimos artículos y además sobre todo que son súper innovadores porque hablas de cosas en las que, bueno, pues antes o después habrá que ponerse a trabajar. Y por último está con nosotros Eric Rivera, el Senior Transformation Consultant de Coach Hub, esta plataforma que ya llegó a España el año pasado y que está revolucionando el mundo del asesoramiento desde el punto de vista del coaching. Bienvenido también, es un placer tenerte aquí. Nada, gracias Maite, el placer es mío. Estupendo. Bueno, pues como decíamos, yo creo que el primer punto de partida que tiene que tomar ahora ese cambio de liderazgo, del que se habla muchísimo, hay muchísima literatura sobre el liderazgo inspirador, transformacional, empático, humano, cercano, pero luego a la hora de la verdad nos cuesta muchísimo ponerle pies y que toque el suelo ese liderazgo, ¿no? Yo creo que está en la base del autoconocimiento. ¿Y cómo se hace ese autoconocimiento? ¿Cómo podemos? Yo creo que hay preguntas básicas que un directivo se tiene que hacer para primero empezar ese camino de saber cómo es realmente. Y es, ¿cómo voy a inspirar a los demás? ¿Cómo me lidero a mí mismo? ¿Qué quiero dejar como impronta en la sociedad? ¿Cómo quiero que sea mi relación con mi entorno? ¿Qué espero yo de mi entorno y hacia mí? No lo sé si estáis conmigo un poco en este tipo de preguntas. En el fondo, el líder lo que se pregunta es por sus valores. ¿Qué valores fundacionales tiene y le conducen en el día a día, no solo profesional, sino personal? Yo creo que cada vez esa dicotomía que tanto hemos vivido durante, sobre todo la época de los baby boomers, teníamos que ser trabajadores con un traje puesto y luego teníamos que ser personas con otro traje puesto, eso se ha roto y se ha roto porque los valores impregnan ambos ámbitos, somos una persona indivisible y me gustaría precisamente hablar con vosotros sobre valores, sobre cuáles son los 3 que consideráis que han hecho exitosos a los líderes en vuestras organizaciones, cómo los habéis trabajado, cómo estáis poniéndole foco a ese nuevo liderazgo que no es solo de los de arriba, sino que es de todos los que están en el medio. Y no sé, ¿queréis que nomine yo? Empezamos por Susana, por aquello de que yo no soy nada feminista de esto radical, soy feminista de la RAE y me parece que, pues bueno, sería un placer que empezaras tú, Susana. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad es que yo lo primero es la responsabilidad, actuar con responsabilidad en el día a día, con un comportamiento ético y siendo, bueno, pues esa imagen de los valores. Creo que es, bueno, pues predicar con el ejemplo, ¿no? Que al final es lo que funciona, ¿no? Que al final el ser humano también aprende por imitación y creo que realmente el líder tiene que tener esa cualidad. Si vamos a un segundo valor, creo la creatividad. Nosotros en Atos somos una empresa tecnológica y la creatividad pues es lo que nos impulsa, ¿no? A seguir aprendiendo, a siempre estar en las últimas tecnologías, a poder desarrollarte, a poder, bueno, pues identificar esas áreas y esas oportunidades. Y bueno, finalmente, y decías tú la RAE, ¿no? Y la inclusividad, o sea, trabajar en un entorno inclusivo.
en un entorno igualitario, donde realmente podamos dar oportunidades a todos y tener en cuenta esas necesidades, ¿no? Realmente creo que el conseguir ese equipo diverso y ser capaz de gestionar un equipo diverso donde todos puedan opinar y puedan aportar sus visiones, creo que serían las 3 cualidades que, bueno, yo en los referentes que tengo en mi cabeza, creo que valoro, vamos, muchísimo y que les han hecho exitosos por juntar las 3, ¿no? En una única persona. Entonces, bueno, pues me quedo con esas 3. Responsabilidad, creatividad e inclusividad, ser un líder inclusivo. Juan, ¿podríamos decir que en el primero que ha nombrado Susana, responsabilidad, podríamos incluir la humildad o esa parte? Desde mi punto de vista, totalmente, ¿no? Cuando te sientes responsable de las experiencias que generas en las personas de los equipos, ¿no? O en el ecosistema, porque sí que es cierto que muchas veces hablamos del liderazgo, digamos, más hacia abajo, pero hoy en día es muy evidente que es igual de importante un liderazgo también por influencia, ¿no? En el ecosistema, no solamente en un equipo jerárquico. Y la humildad es fundamental para sentirnos responsables de las experiencias que estamos generando hacia los demás, ¿no? Para no ir con ese yoísmo, ¿no? Ese egocentrismo de yo, lo mío, lo importante es lo mío, y esa humildad es lo que te permite mirar hacia afuera, ¿no? De, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Soy consciente de que puedo cometer errores, soy consciente de que puedo hacer algo que impacte negativamente a otros, ¿no? Y es lo que te permite tener esa mirada hacia afuera, ese salir de la caja, ¿no? Como puede decir, por ejemplo, el Instituto Harbinger, ¿no? Ese no solamente mirarme a mí, mirarme al ombligo, mirarme al espejo, porque lo contrario a la humildad, que sería un poco la soberbia, es lo que precisamente te hace entronarte y a partir de ahí pues no mirar a los demás, ¿no? Ver lo tuyo, yo voy a lo mío, mis objetivos, mis resultados y sobre todo autojustificarte, ¿no? De, bueno, pues si pasa algo alrededor será por ellos, no será por mí, no será que yo he hecho nada, ¿no? Y entrar en esa autojustificación, ese diálogo interno que te lleva además a entronizarte todavía más. Antes de dar la palabra a Eric, y porque está relacionado con el sector en el que vosotros dos desarrolláis vuestra actividad y lideráis recursos humanos, que es el sector de los STEM, de lo que ahora mola. Claro, ¿cómo controlar el ego de personas que se sienten en el centro del mundo? Y no olvidemos que no estamos hablando de liderazgo solo de arriba, intermedio, sino del liderazgo de cada uno de nosotros, incluso de chavales jóvenes que tienen que aprender en esto del autoconocimiento. ¿Cómo se hace eso cuando se sienten, ¡guau!, que es que me los quitan de las manos? ¿Es para mí? Bueno, para cualquiera de los 3. El que más se Vaya arriesgue. pregunta, Maite. Yo creo que es la pregunta de la humanidad, ¿no? Por al final, Sí. ¿cómo nos deshacemos de ese ego, de ese que llamamos esa soberbia, por decirlo de alguna manera, porque ego puede tener muchísimas connotaciones? Pero desde mi experiencia, yo considero que lo más importante para podernos, bueno, yo definiría el ego para comenzar como una definición que escuché alguna vez, que es un concepto que todavía no se sabe desde dónde viene, pero es una separación de mí con las demás personas. Y como es un concepto un poco complejo, a mí me gusta mucho el tema de las metáforas. Entonces, podría entenderse como que somos algunas olas, todas estas olas, unas pueden ser mayores, menores, con mayor duración, pero como olas pertenecemos al mismo mar. Entonces, esa separación de ser distinto pero no ser distante, para mí esa es como la concepción del ego. Entonces, para mí, aterrizando un poquito más en las organizaciones, pues habría que primero precisar con este autoliderazgo. O sea, hablamos un poquito de líderes jerárquicos, de poder, más hacia algo tradicional. Después se habló un poco con los pares, cómo podemos influenciar, inspirar a otras personas, pero yo creo que todo parte desde la persona. Y para mí poder entender ese que somos parte de un gran grupo, de una unión, de ese trabajo en equipo real y no de un grupo, habría que entender este mundo interior, habría que comprendernos y para comprendernos habría que conocernos. Para mí el espacio que considero más relevante para podernos conocer es ese espacio de reflexión y la reflexión para mí se consigue con el silencio.
Nosotros desde Coacho, en la faceta de coaching, tenemos un modelo de coaching holístico, donde justamente me parece muy interesante porque dividimos en dos partes lo que trabajamos en estas llamadas habilidades blandas humanas. Y con esto termino mi participación en esta parte. En una parte lo vemos como crecer como persona, es desarrollar todas esas habilidades internas, pero al mismo tiempo, y esto es un modelo basado en Seligman, y por la otra parte, la mitad del otro círculo, lo vemos con capacidades enfocadas hacia inspirar como líder. Y es muy importante porque está construido en justamente esto, inspirar como líder. Entonces, nosotros como líderes, con autoliderazgo, podemos crear un cambio como esa llamada el aleteo de la mariposa, ¿no? Lo que tú haces puede seguir influyendo e impactando. Yo creo que desde la reflexión, desde el silencio, podemos conocernos, impactar a otras personas y que ese cambio pueda crecer de alguna forma. Para resumir esa parte. Yo creo que hay otro concepto. Sí, perdona, Susana. No, bueno, Susana, dale tú. Sí. Yo iba a trabajar efectivamente y viene al título, ¿no?, de este seminario, ¿no? Trabajar la vulnerabilidad como fortaleza, ¿no? El realmente hacer conscientes a todas estas personas que engrandecen al otro también diciendo, oye, yo no sé de esto, ¿no? Le das una oportunidad a la otra persona también a que te pueda enseñar, que te pueda aportar y a realmente conseguir esa conexión. Entonces yo creo que también hay que trabajar un poco el ego basado en tu necesidad de algo hace grande al otro, ¿no? Y con eso consigues hacer ese equipo conjunto. Solamente eso, Juan, ahora ya te dejo a ti, pero una reflexión que me venía a mí a la cabeza. Estoy totalmente de acuerdo, Susana. Adicionalmente a lo que comentabais y apuntaba también Eric, yo creo que desde organizaciones podemos ayudar en dos sentidos. Uno, fomentando más el feedback, pero no el feedback nuevamente el feedback jerárquico, sino el feedback de, oye, ¿qué dicen tus equipos y qué dicen tus pares, ¿no? Las personas con las que colaboras, el ecosistema. Porque eso es lo que también va a ayudar a que tomemos más responsabilidad, ¿no? En ese sentido de ser conscientes del impacto que estoy produciendo, que te lo digan las personas, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar a tomar más responsabilidad sobre, pues además es un poco difícil escaparte porque te lo están diciendo. Sí que es cierto que evidentemente como todo feedback, pues hay que canalizarlo adecuadamente y culturalmente de manera positiva para que no se personalice y bueno, más que fomente conversaciones positivas y de crecimiento, no tanto de penalizar o de personalizar. Y en la relación a la pregunta que decías también, Maite, yo creo que podemos ayudar mucho orientando a las personas en la dimensión de propósito y contribución. Es decir, no solamente de el reconocimiento que yo recibo de qué bueno soy, pues no sé, como arquitecto de soluciones o como arquitecto de algo, consultor senior, etcétera, ¿no? Y soy el rey del mambo aquí, sino además de eso, que es fenomenal porque tienes tu parte de reconocimiento, conectarlo con qué impacto estás teniendo, qué contribución, pues por ejemplo, en gestión de conocimiento, en cómo estás ayudando a juniors, en cómo estás generando papers, o sea, qué impacto más allá estás teniendo y conectar con propósito, ¿no? De, oye, pues qué impacto positivo tiene esto. Sobre todo porque eso yo creo que es lo que puede ayudar a regular, en lo que decía Eric, no solamente el yo, de, jo, qué bueno soy o qué buena soy, sino el hacia afuera, ¿no? Oye, cómo estoy yo conectando hacia afuera y me regula no solamente desde el reconocimiento, sino también desde lo que yo aporto. Sí, fíjate que sobre eso habló la semana pasada con nosotros Xavier Marcet en una masterclass que hicimos y decía, si no recuerdo mal la frase, trabajar hoy es aportar resultados, impactar, tener impacto en los resultados, tener impacto en la organización, no solo los resultados, sino tener ese impacto en las relaciones con tus compañeros, en que sean diferenciales. Y eso yo creo que es algo que no está todavía demasiado interiorizado. Muchas veces se pierde incluso el norte en ¿por qué estoy yo aquí? Simplemente por una relación contractual de tú me das y yo te aporto lo mínimo mínimo, o estoy de verdad
porque estoy orgullosa del trabajo que hago, que esa es otra dinámica y otro discurso interesantísimo. Por seguir el hilo del título, incluso que nos marca el título de este webinar, no sé si os habéis dado cuenta, pero nos marca un poco el hilo conductor. Y es que el segundo carácter o el segundo concepto que impacta muy mucho en cómo se ha de trabajar ese nuevo liderazgo es la vulnerabilidad, que además tú lo avanzabas ya, Susana. La vulnerabilidad nos hace ser personas al mismo nivel que las demás. La jerarquía se rompe pedazos, pero nos da muchísimo miedo a mostrarnos con esa vulnerabilidad, porque el prototipo de líder precisamente no es el vulnerable. Además de ser súper guapo, que no sé por qué todos tienen que ser súper guapos, pero son, es verdad. O sea, En las películas dices, ¿no? Claro, sí, además son intensos, parece que tienen un carisma brutal, tienen las ideas clarísimas y, perdón, pero eso, como tú bien has dicho, se da en las películas. ¿Recordáis vosotros alguna historia de algún líder que se haya mostrado así, vulnerable, en épocas más recientes, porque el COVID además lo ha propiciado? Líderes o compañeros o alguien que os haya dado una lección en ese sentido de vulnerabilidad. Yo voy a pensar, a ver si se me ocurre también alguna. Yo tengo una que me gustaría compartir. Venga. Además no voy a decir quién es la persona, pero yo creo que era a mi forma de ver un líder que tenía, como yo el primero, áreas de mejora. Era pues un poco el prototipo de líder que acabas de describir, Maite. Una persona que o sea, aparentaba que no se equivocaba, que pues que tenía todas las respuestas. Jamás escuché lo que decía Susana de este estudio de Stanford que dice que podemos generar empatía solamente decir, no lo sé. Esas tres palabritas, pues nunca lo escuché. Era una persona a nivel negocio sobresaliente, de estas personas que admiras mucho por cómo van evolucionando su carrera profesional. Pero en algunos otros aspectos tenía áreas de oportunidad. Bueno, pues yo estaba en México, mantuvimos una relación de amistad, era un jefe mío, mantuvimos una relación de amistad y recibí una tarde cualquiera una llamada. Y era una llamada de él diciéndome, no sabía a quién llamar y te quiero contar que mi madre falleció impromptu. Y era la madrugada de Europa, él vivía aquí y yo estaba en México en ese tiempo. Y fue pues un infarto al miocardio fulminante. Y fue ese momento cuando me di cuenta que el tío no era un robot. Y, o sea, desnudarse emocionalmente hacia ese nivel cambió completamente mi perspectiva. Me di cuenta que algunas veces personalmente idolatraba a algunas personas por pues, ese performance, eso que hacían. Y verse romper en eso me acercó muchísimo a él. Entonces, ayer tuve la fortuna de estar en una masterclass con Mario Alonso Puig en un programa que estoy haciendo. Y él compartía que a veces parece contraintuitivo, ¿no? Que podemos tener esa vulnerabilidad y eso que tiene un concepto de blandito y cuando es blandito perforamos. Pero contaba que en su experiencia personal, las veces que ha estado en un entorno que se siente completamente desnudo, es cuando más cercanía puede llegar con las personas. Evidentemente tiene sus lineamientos. No quiero compartir con esto que vamos a hablar siempre de nuestra vida personal en ámbitos laborales, pero creo que sirve como punto de partida, por lo menos en mi experiencia, de cómo esta vulnerabilidad nos acerca y nos hace, sobre todo a personas, darnos cuenta que trabajamos con personas. Sí, yo ya tengo una, pero quiero escuchar las vuestras si las tenéis. Pues yo la tengo. Y es verdad lo que dice Eric, que a veces mostrar nuestro momento personal nos ayuda a sentirnos cercanos, a ser más honestos con nosotros mismos y realmente pues a ser más accesibles, ¿no? Que hay muchas veces que dices, jo, es que está en una nube, es que está más allá, ¿no? Y eso les ayuda a aterrizar y a conectar. Pero la mía es más orientada en el terreno profesional y efectivamente es la falta de conocimiento en hacer alguna cosa, ¿no?
el ser capaz de decir no sé hacerlo, o guíame o ayúdame, y me viene a la memoria porque justo ayer me viene una persona que para mí es un, vamos, top de líder, y me decía, ¿y cómo haces esto, no? Y dije, jo, qué bonito es esto, ¿no? El ser capaz y el dar la oportunidad, el darme a mí la oportunidad de decir, oye, pues yo te digo lo que yo sé, ¿no? Y qué confortable me sentí yo también, porque dije, una persona que yo pensé que no podría ayudar en nada porque estaba más allá, ser capaz de aportar, ¿no? Es una oportunidad que damos a los otros, es una oportunidad de reconocer otras formas y otras vivencias, y la verdad que las palabras son poderosísimas, pero lo que hace sentir al otro es importante. Y el otro se siente parte de él, el otro se siente con esa misión, con decir, jope, pues si yo te puedo ayudar, qué bonito, ¿no? Es dejar espacio y generas una conexión con la otra persona, generas esa empatía, decir, tú me aportas y yo te aporto. Entonces, sí que realmente, bueno, pues es más profesional porque fue en un tema relacionado con un tema de mentoring, y yo dije, madre mía, que me pidas a mí ayuda con lo que tú eres, me parece tremendo, pero me ayudó realmente a conectar. Y estuvimos un rato, media orilla ahí charlando, contando yo mis experiencias, bueno, viendo otros puntos de vista diferentes, y realmente creo que eso es lo que realmente hace líder, ¿no? El ser capaz de buscar otras formas de hacer lo que tú pensabas o lo que tú te estabas poniendo en la mente un freno, ¿no? Tus propias limitaciones. El líder pidiendo ayuda. Eso es genial. Es verdad. Y la confianza que decías, ¿no, Maite? Confianza, Sí. humildad para poder pedir esa ayuda. Es genial. Es así. Juan. Sí, bueno, quería apuntalar también en lo que estáis diciendo, que en el libro de Paul Sack, ¿no? De Trust Factor, el factor confianza, justamente habla de la fórmula de confianza y cómo ese factor intimacy, ¿no? Autenticidad, cercanía, es fundamental para construir confianza, ¿no? Y a mí me ha venido a la mente, pues de esta época de COVID que mencionabas, Maite, pues yo creo que en todas las organizaciones, en el momento de susto, de confinamiento, esas primeras semanas y meses, la sucesión de preguntas, ¿no? De qué va a pasar, hacia dónde vamos, qué va a pasar con la empresa, etcétera. Y para mí uno de los ejemplos de humildad fue nuestro CEO, ¿no? José Manuel, porque la verdad es que la avalancha de preguntas que todos teníamos, ¿no? De hacia dónde vamos, y publicó un mensaje y transmitió un mensaje hacia toda la plantilla, toda la organización de no lo sé, ¿no? Básicamente lo que vino a decir es no lo sé, pero no lo sé yo, no lo sabe nadie, porque vamos, el que venga aquí con una bola de cristal, pues igual le damos el premio Nobel, pero era un momento en el que creo que nadie en el mundo se atrevía a decir claramente de no lo sé, ¿no? Como mucho había lo de la V esta de rebote, la economía, que había diferentes modelos, pero saber no lo sabía, ¿no? Y el mensaje fue no lo sé, pero al mismo tiempo, en el sentido de lo que decía Susana, lanzó un mensaje de si estamos juntos, saldremos hacia adelante, ¿no? Ese yo no lo sé, no tengo las respuestas, pero juntos podemos hacerlo, ¿no? Y desde mi punto de vista fue muy meritorio en el sentido de esa muestra de humildad, pero a la vez de que muchas veces las personas no necesitamos la respuesta ante la incertidumbre, lo que necesitamos es sentirnos acompañados, ¿no? Y a veces incluso es contraproducente ese modelo de líder de tengo que dar respuesta a todo siempre porque se me exige, porque a veces es incluso contraproducente a medio plazo. Sin embargo, el líder de, mira, no lo sé, pero si nos juntamos y lo construimos juntos, vamos a estar acompañados en el camino, ¿no? Y a mí me parece que es más sostenible, ¿no? En cuanto a estilo de liderazgo. Además, ese modelo es agotador para la persona y Sí. contraproducente para la organización, porque estamos en un momento en el que la innovación no puede surgir de una única persona. Él no puede inspirar la innovación, hay que trabajarla entre todos. Y ese decir yo no sé, pero os necesito, porque entre todos construimos, es el mensaje yo creo que más potente que puede dar un líder a fecha de hoy. Yo os cuento brevemente otra anécdota, porque además ya aquí estáis contándolo y está todo el mundo aquí pegado diciendo a ver que van a contar estos, pues yo cuento la mía, ¿vale? Ya es que además es hace muy poquito. Hace 3 semanas, en una reunión, pues hablamos, y al día siguiente me encuentro un WhatsApp en mi teléfono de un amigo que estaba en esa reunión, un buen amigo. Y me dice, Maite, dice, te vi muy tensa, no sé si enfadada, no sé si triste o qué, dice, pero no eres tú. Dice, no estás siendo tú y no me gusta porque tú no eres así.
me quedé diciendo, ¿quién será este para decirme a mí quién tengo que ser y quién no tengo que ser? Dije, ostras, es mi amigo y ya estoy poniéndome enfadada, lógicamente. Hice mi ejercicio de reflexión y el problema que estaba pasando es que yo estaba proyectando unas ciertas circunstancias personales y profesionales en una tensión que no podía contener. Y eran problemas. Mi madre estaba enferma, a mí me habían operado y tampoco estaba bien, y en el trabajo nos estábamos saliendo de actividad y no lo controlaba en absoluto. Y con algunos pacientes, pacientes, estoy pensando en el hospital todavía, no, con algunos clientes con los que tengo mucha confianza, me sinceré y lo dije. Digo, discúlpame porque sé que no he estado, que sepas que es por esto, y lo siento, volveré a estar cuando pueda estar. Y me liberó totalmente. Y de hecho tengo todavía una lista de personas con las que tengo que hablar, que tengo que priorizar. Y eso a mí, al final, mostrarme porque yo siempre voy por ahí, parece que tenemos en ORH la llave para hacer un montón de cosas y somos poquitos, no somos superhombres ni supermujeres. Entonces, reconocer que tenemos nuestras propias limitaciones y que en un momento determinado podemos fallar en el trabajo o anímicamente, pues me ha liberado un montón, reconozco. Y me ha hecho generar unos lazos con algunas personas, con clientes y colaboradores muy distintos también, porque no somos, pues eso, supers. Ahí dejo mi parte, ¿vale? Me parece muy interesante lo que dices, Maite, pero además yo creo que eso engancha con el aprender a decir que no, ¿no? Aprender Sí, a eso es. decir que no y no decir a todo que sí y cargarnos constantemente con la responsabilidad de responder siempre a todo, ¿no? Y estar a disposición de todo. El líder no tiene por qué acarrear siempre con toda la mochila, además, creo. No. El siguiente aspecto que también configura este nuevo modelo de visión del líder es una palabra que se confunde muchísimo, que es esta de la compasión. Como todos venimos de una cultura cristiana en la que la compasión significa lo que significa, pues la llevamos al mundo del management y parece que tenemos que estar mirando al pobrecito que le ha pasado algo. No, la compasión es algo muy diferente. Nos ayuda a entender, a ponernos en el lugar del otro y a tender la mano. ¿Qué acciones desde recursos humanos vosotros podéis emprender o estáis emprendiendo para que las empresas entiendan el valor de la compasión a la hora de generar o recuperar o reforzar el compromiso y la confianza? Levantad la mano, levantad la mano. A ver, efectivamente hay que recuperar ese entorno de confianza y realmente hay que crearlo, ¿no? O sea, lo primero es no asustarnos, lo primero es trabajar en el respeto al otro. O sea, lo decía al principio, ese líder inclusivo, sobre todo se basa en el respeto al otro. No hay preguntas absurdas, no hay preguntas tal, es un momento de reflexión. Ahora mismo nos encontramos tras el COVID unos periodos de miedos. Y el miedo es libre y cada uno puede tener miedo a cosas diferentes. Y en nosotros está respetar esos miedos, dejarles, escucharles, sobre todo dar un espacio a la escucha del empleado, un espacio a la escucha de las personas, identificar qué te están poniendo de manifiesto. Muchas veces no es un manifiesto explícito, tengo miedo a, ¿no? Pero sí que en las conversaciones, si sabes escuchar, tienes esa escucha activa, es cuando realmente puedes sacar y extraer qué es lo que le está pasando, qué es lo que necesita. Muchas veces la queja de un empleado por el cambio de la plaza de aparcamiento o algo así, no es por eso, hay algo más trasfondo. Y ese es el momento que tenemos que abrir bien las orejas y prestar atención y tratar de sacar, bueno, qué es lo que le está pasando por detrás, ¿no? Eso solamente puede tener lugar si tienes un entorno de confianza y un entorno en el que puedas sentarte y hablar las cosas con transparencia y con respeto. Y yo insisto, el respeto es fundamental porque cada uno percibimos el mundo de una forma muy diferente, muy individualizado y yo creo que, bueno, pues una de las recetas es escuchar, prestar atención y tratar de desgranar qué es lo que está pasando en ese trasfondo. Escuchar y hablar, pero es que escuchar y hablar a fecha de hoy, con la vida en la que nos hemos metido, es complicadísimo. ¿De dónde sacamos el tiempo en las organizaciones para escuchar y para hablar? Juan. Pues te diría que incluyendo esa responsabilidad y esa, entre comillas, tarea dentro de la agenda, ¿no? Y de la definición del puesto, ¿no? Que muchas veces hablamos de en recursos humanos. Estamos un poco en lo mismo, en lo que comenta Susana.
generar conversaciones honestas, no de estas de hacerla del trilero de tiririri y vamos a ver si la pelota para adelante, sino conversaciones honestas donde las personas se pueden expresar. Y un poco lo que decía Susana, de ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Realmente, que a veces no es lo que aparenta, sino que a lo mejor pues tengo a mi padre enfermo o estoy pasando por un divorcio o cualquier tipo de casuística, ¿no? Y sobre todo en lo que decía Susana, dar cabida a cualquier tipo de situación, ¿no? Incluidas las personales, ¿no? De, oye, pues mira, es que tengo a mi padre enfermo y tengo un tema de conciliación, pues oye, pues mira a saber si se puede, porque a veces no se puede hacer todo, pero oye, pues igual podemos adaptar el horario para que tú puedas conciliar y pasar esta situación sin que se te penalice lo personal y lo profesional, ¿no? Y es en lo que estamos. Mucho también, nosotros desde hace unos años pusimos en marcha un servicio de cuidado del empleado y sobre todo el giro que le dimos en su momento es no culpabilizar, o sea, que las conversaciones ocurran sin culpabilizar. O sea, al final, que ocurran cosas es normal y ocurre hasta en los grupos de amigos, pues cómo no va a ocurrir en el trabajo. Pues no culpabilizar, porque muchas veces lo típico que hacemos desde recursos humanos es ir al manager a culpabilizarle, ¿no? De ya habrás hecho algo o ya la estás liando o no, ya se están quejando y claro, el manager se siente así como que estamos hablando justamente de liderazgo de, ostras, pues si ya me culpabilizas, no tengo, no, ya me estás poniendo la etiqueta, ¿no? Entonces, todo lo contrario es eh, en qué grado conoces a la persona, si hay un contexto previo que puede estar pasando y entonces le trasladamos la responsabilidad de realmente el bienestar de esta persona es más tuyo que nuestro porque esta persona pertenece a tu equipo, ¿no? Y generar esa conversación dentro del equipo donde nosotros hacemos más de facilitadores y de ayudar a que la agenda pues vaya ocurriendo y también lo que necesitamos, Maite, es que las organizaciones hagamos el tiempo y el espacio dentro de la definición del puesto, ¿no? O sea, que también Totalmente de desde el acuerdo. liderazgo, digamos, superior, cuando un manager diga es que no tengo tiempo para sentarme con el equipo, la respuesta sea, pues hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos redistribuir para que tú puedas tener el tiempo, ¿no? O sea, que la Claro. agenda no solo sea de negocio, sino que también tenga una cabida en una agenda de personas. Sí, hay organizaciones que hablan de, no, mis empleados tienen un servicio de atención psicológica y eso no cubre lo que tú estás diciendo. Yo creo que las conversaciones con los empleados son la base del bienestar emocional de los empleados y a partir de ahí podrás reforzarla con muchas otras cosas, pero eso hay que verlo y yo no estoy tan convencida de que las organizaciones las vean. No sé si, Eric, quieres añadir algo Sí, al respecto porque tengo sí, alguna sí. otra pregunta al hilo de esto. Quería hacer la connotación de compasión desde cómo lo entiendo, porque es justo como decías al inicio, algunas veces entre palabras se pueden perder las cosas. Como yo lo entiendo y como me ha ayudado muchísimo y como creo que pueden aportar las organizaciones a esta palabra tan de moda es separarlo, ¿no? Por una parte está la simpatía, que es que a alguien me gusta, eso todos lo conocemos y es muy fácil de explicar. Alguna otra persona tiene características similares a las mías y me da simpatía. Después viene la empatía, que quiere decir que no necesariamente la persona me es agradable, pero si no es agradable, alcanzo a ver las emociones y sentimientos que está viviendo la persona. Ese es el punto. Me pongo, esa frase me pongo en sus zapatos. La compasión es el ultimate goal, el siguiente nivel. Para mí este punto es, entiendo tus sentimientos, entiendo tus emociones, pero además quiero ayudar a que encuentres ese espacio de confianza, de paz, de armonía y que evidentemente puedas estar en un equilibrio un poco más hacia ese siguiente nivel. Llegar a ese nivel de, de conexión personal no es una tarea fácil. Entonces, mientras iban hablando, iban compartiendo, coincido completamente con Susana, brindarles ese espacio de reflexión y de silencio a las personas que puedan de verdad tener ese momento de susceptibilidad, de vulnerabilidad que decíamos. Creo que esto empata, de hecho, con las tres cosas que hemos hablado, con este autoliderazgo, con esta vulnerabilidad y, por último, con la compasión. Después, permitir espacios de error. Se habla muchísimo de Silicon Valley, que ha crecido como la espuma, pero no está enjuiciado cuando una persona lanza una startup, fracasa
y no se tacha en su currículum que esta persona dedicó este tiempo en Estados Unidos. Incentivar un poco más de esto, ¿no? Suena muy bien, ahora diré cuáles creo yo que puede ayudar a permitir estas cosas. Y sobre todo el acompañamiento de las personas pues, para poder gestionar este tipo de sesgos, de limitaciones, de no permitir este tipo de cosas. Yo creo que una de las cosas más potentes para poder conectar con esa parte compasiva de mí mismo es el mindfulness. De hecho, dentro de mindfulness hay una práctica que se llama meta, que es, digamos que una meditación compasiva, donde nos ayuda a generar esa conexión hacia otras personas. Entonces, para mí, una de las cosas que nosotros hacemos en Coach y que acompañamos a las empresas es justamente que acompañen a sus personas, que den esos espacios donde se pueden justamente poder trabajar ciertos aspectos. El primero, generar ese momento que tú le preguntabas un poco a Juan Maite, esa gestión del tiempo. La diferencia entre Bill Gates, entre Warren Buffett y cualquiera de nosotros es cómo utilizan ese tiempo para generar todo lo que hacen. Entonces, no es que no tengamos tiempo, sino cómo lo podemos gestionar y como dice Juan, pues que en la misma descripción del puesto una parte fundamental esté por ahí. La siguiente es cómo conectar esos momentos de esta autorreflexión, de cómo podemos, nosotros partimos desde el coaching en general, no solo Coach Up, desde que las personas tienen los recursos internos para llegar desde el punto A al punto B y solventar esos desafíos que pueden tener. Todas las personas lo tenemos, pero muchas veces no somos conscientes, es decir, no nos damos cuenta de ello. Entonces, brindarles el apoyo a las personas para que gestionen sus temas internos, pero no solo eso, iniciativas corporativas, son cosas que se pueden trabajar al mismo tiempo. Podemos, evidentemente, cuando estamos en un momento de lo que decíamos, familiarmente me está impactando el miedo, hay una gestión del cambio, por más que tengamos mayor interés de colaborar y de mejorar nuestra performance, si no trabajamos nuestra problemática de raíz, no podremos hacer alguna cosa, pero sí se pueden trabajar a la par. Y eso es lo que nosotros incentivamos. Para mí, creo que eso es lo que podría ayudar a esos espacios de compasión, vulnerabilidad y autoliderazgo. Susana, Juan, ¿vosotros cómo utilizáis el coaching internamente en la línea en la que está hablándolo ahora mismo Eric? ¿Tenéis casos o ejemplos concretos que nos podáis compartir? Pues a ver, nosotros utilizamos el coaching externo a nivel de ejecutivo hace ya unos años, ¿no? Ahora estamos en una etapa donde consideramos prioritario el mentoring. También os digo que hemos cambiado un poquito y hemos pasado una evolución, ¿no? Nos hemos encontrado con el COVID y el COVID nos ha hecho reflexionar mucho sobre ciertas cosas y es verdad que el coaching te hace mucha reflexión y bueno, no puedes ayudar o guiar de una forma más clara. También es porque hemos sufrido un cambio organizativo, que también, bueno, pues es verdad que el tratar de decirle a uno dónde te ves cuando estamos con un cambio organizativo no era el momento. Creo que el coaching tiene su momento, el mentoring también tiene su momento. Y ahora mismo estamos en una fase de mentoring. Tenemos distintos programas de mentoring internos implementados y bueno, quizá la vuelta de tuerca es el mentoring inverso, que yo todavía me sigo planteando si realmente surtirá efecto o no, pero el mentoring tradicional sí, insisto, es por la época en la que estamos. O sea, en Atos hemos sufrido una transformación de reorganización a nivel global en los 2 últimos años, que nos ha hecho también una definición de puestos nuevos, una situación nueva, y lo que necesitaban era más una guía y orientación y una escucha de los problemas, ¿no? Entonces, en ese área sí que es cierto que el mentoring te aporta otra forma. El coaching es muy bueno, es muy potente para sacar el desarrollo individual, pero cuando realmente tienes una organización y una estructura, digamos, más estable. Así que, bueno, pues ahora mismo estamos en esta etapa, yo estoy muy contenta, así que es lo que comentaba antes, incluso he descubierto líderes que decían, ¿cómo mentorizo yo, no? Y hemos pasado por la fase de explicar
lo que es el mentoring, qué cuestiones te puedes encontrar y sobre todo, bueno, qué tipo, bueno, pues de valores queremos compartir a nivel de organización y bueno, pues tratar de trabajar en esos comportamientos y behaviors que consideramos que como organización nos tienen que definir. Entonces, bueno, pues ahora estamos en este momento. Es un momento diferente y yo sí que puedo decir que yo hice un curso de coaching ejecutivo, me sirvió de mucho porque además te toca reflexionar sobre ti. Y es muy importante el autoconocimiento. O sea, es vital saber cuáles son esos puntos fuertes tuyos, qué necesitas desarrollar y ese abrirla al equipo y decir, oye, tú aportas, yo te puedo aportar, pero tú me aportas también, ¿no? O sea, que sí que reconozco toda la potencia y el poder que tiene el coaching, pero insisto que hay momentos para hacer cada cosa y todo tiene lugar en una gran organización. Yo creo que activar de verdad el poder del coaching es una decisión personal. O sea, puede ser una ayuda que te pone un programa dentro de una estrategia de corporación, pero que funcione depende de tu espita personal, de que digas, yo quiero entrar en esto. Juan, por tu parte. Sí, bueno, nosotros justamente también, bueno, este año estamos implantando un programa de mentoring para reforzar un poco lo mismo que decía Susana. Y desde hace un par de años tenemos un programa interno de desarrollo de liderazgo que se llama Liderate, que justamente la mitad del programa está enfocada al autoconocimiento, ¿no? Y además lo imparto, de hecho, yo personalmente, esa primera parte del programa, porque para nosotros es la base de todo lo que viene después, ¿no? Si luego queremos trabajar gestión de conflictos, comunicación, empatía, incluso priorización, gestión del tiempo, etcétera, o sea, primero necesitamos sentar unas bases de autoconocimiento de quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis miedos. De hecho, es una de las partes más reveladoras, el tomar contacto con el miedo, verle de frente. No es algo que solamos hacer y es muy revelador, ¿no? Para ellos. Y el coaching sí que lo tenemos como muy focalizado, no como con un gran programa, sino que para ciertos casos muy específicos y muy cualificados activamos procesos de coaching, ¿no? Más orientados al desarrollo, como decía Susana, y también, como decías tú, siempre que la persona esté abierta, ¿no? Y lo vea claro que va a ganar algo con un proceso de coaching, si no es perder el tiempo. Sí, porque además se puede encontrar con cosas que le descoloquen todavía más. Y eso todos conocemos a más de uno. Fijaros que según os voy escuchando hablar y repasando el planteamiento de la sesión, me encuentro con una idea que a ver si compartís conmigo. Por un lado tenemos el término autoconocimiento, por otro tenemos el de vulnerabilidad, humildad, también se ha hablado, responsabilidad, y compasión. Y los tres términos tienen una carga emocional muy importante y sobre todo, ¿cómo os diría yo? ¿Cómo se dice? Son como prejuicios en torno al término. Porque como os decía, pues la compasión es tradición cristiana y tiene una connotación muy clara. Lo mismo pasa con la humildad. Parece que alguien humilde es alguien pobre o alguien apocado o alguien que no tiene garra. Sí, flojo. Y claro, y el autoconocimiento nos lleva a pensar en el mundo de la psicología, que para muchos sigue siendo el mundo de tú estás mal de la cabeza. Entonces, es así, tú necesitas a alguien que te ayude porque no sabes muy bien por dónde conducirte. Y de esos conozco muchos, que no hablo simplemente por la risa floja. Entonces, habría que hacer un esfuerzo también pedagógico dentro de las organizaciones de lo que significa cada uno de estos conceptos, para entenderlos de verdad desde la óptica desde la que se quiere trabajar. Porque si no, nos vamos a encontrar con que este señor me está hablando de humildad, pero qué humildad, pero qué humildad, pero qué es esto de humildad. Por ejemplo, o me está hablando de la compasión, pero si yo ya doy dinero para no sé qué, que en el fondo eso es la compasión, el ayudar en modo ONG. Y eso no es lo que la organización necesita. Os cuento esto un poco a modo de anécdota, pero es que es verdad. O sea, los términos ahora y sobre todo en el siglo XXI en el que estamos configuran muchas realidades. Y en las organizaciones también. Y en una función como recursos humanos mucho más, porque es una función muy esponjosa para los nuevos términos. Pero en cambio, en cosas como esta, seguimos utilizando términos con una carga que quizá les reste efectividad. No sé si me explico, si podéis aportarme algo. Yo encantada de que vuestras opiniones sean las opuestas. Así es que a ti que te veo, Susana, decir, venga, Susana. A ver, yo creo que, fíjate, la emocionalidad ha ganado muchísimo en los últimos años. O sea, sí, ha venido la inteligencia
inteligencia emocional a quedarse. Vivimos la emoción cada vez que vemos anuncios. O sea, realmente nos captan con emoción el marketing. Es decir, la emoción ha venido para quedarse. Sí que estoy de acuerdo contigo que el lenguaje genera acción. Y eso no lo puedo discutir, ¿eh? Es decir, el lenguaje genera acción y tal y como lo planteamos me va a hacer reaccionar de una vía a otra, ¿no? Eso ya, bueno, pues los que se dedican al coaching ontológico pues nos lo dicen perfectamente, Eric lo sabe mucho mejor. Pero sí que es verdad que hay palabras que tenemos que transformar o traducir. Sí, totalmente de acuerdo con que las organizaciones tenemos que trabajar en la terminología. Ya lo estamos haciendo con el tema de inclusión y con el tema, bueno, pues de tener en cuenta estos prejuicios que nos hacen tanto daño en el día a día, porque todo lo que comentas, Maite, son prejuicios. Sí. Y tenemos que trabajar estos prejuicios para conseguir dar un paso adelante. También cuenta mucho las generaciones. Nosotros en Atos tenemos más de 4 generaciones y es verdad que esa masa de determinadas generaciones, quizá pues más mayores que a los jóvenes, que esto pues no lo ven de otra forma y lo hablábamos antes, ¿no? Cómo venían empoderados los jóvenes y qué pueden aportar ellos, ¿no? Por eso decía yo lo de el mentoring inverso, cómo podía conjugarlo para que realmente aportase. Entonces, creo que sí, que las organizaciones nos estamos tomando en serio el lenguaje cada vez más en nuestro día a día, en nuestras comunicaciones como recursos humanos, que emitimos comunicados, pensamos más, oye, esto es en femenino, esto no, esto le llega a toda la población, esto solo para los mayores, esto es un lenguaje más friendly, que a lo mejor a alguien le puede sentar mal. Creo que empezamos a estar más concienciados. Pero también digo, la emoción genera acción y eso es vital. O sea, necesitamos que la gente se emocione, necesitamos que lo que tú dices, la compasión y que alguien te diga, ¿compasión de qué? ¿No? Y decir, pues ven, siéntate, vamos a hablar de la compasión o de la generosidad o efectivamente de convertir esa vulnerabilidad, esa debilidad que tú crees en una virtud. Porque eso se aplica en tu día a día y se aplica con los clientes. Cuando tenemos un fallo, podemos convertirlo en una virtud. Podemos conseguir de ese fallo una oportunidad nueva de negocio. Y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando. O sea, hay que trabajarlo, sí, pero desde que la emoción genera acción y que es bueno cada vez más hablar de emociones y de manifestarlas, ¿no? Así que, bueno, estoy 50% con tu discurso. No, yo creo que estamos en la misma línea porque yo comparto todo lo que dices también, es totalmente cierto. Juan. Sí, me gustaría añadir, además de lo que comentáis, que es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo, necesitamos evolucionar, darle un giro a las políticas de talento de las organizaciones, ¿no? Primero, o sea, que en esos objetivos, que los objetivos, además, porque yo nunca en la vida voy a decir que no, o sea, además, por supuesto, de negocio y de resultados, eso tiene que estar, es obligatorio, nos da de comer a todos. Además de esos, tienen que estar objetivos de cultura, de compasión, de acompañamiento a personas, de objetivos orientados a las personas, ¿no? Para que equilibre y salgamos de ese estereotipo de, vale, yo lidero, pero lidero para obtener resultados. No, tú lideras para obtener resultados sostenibles con las personas. Y ambas cosas necesitan ser compatibles. Y además de eso, a nivel muchas veces de comunicación interna, ¿a quién visibilizamos? ¿Quiénes son los referentes? Claro. ¿Quiénes son los héroes de la organización? ¿A quién estás haciendo un reconocimiento tanto por talento como por visibilidad, ¿no? Porque claro, cuando tú quieres hacer todo esto, pero al final das la visibilidad al que no es el estereotipo de este tipo de liderazgo, las personas entienden el mensaje. Dices, sí, todo lo que tú quieras, pero mira, aquí el que se lleva o la que se lleva el premio no cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces necesitamos también dar ese giro, que además de la emocionalidad y el lenguaje, reconozcamos a los líderes que son sostenibles con las personas y que sean los que obtengan ese reconocimiento, ¿no? Y que el talento, la gestión del talento, también lo canalice y lo encauce, ¿no? No solamente resultados, sino resultados sostenibles con las personas. Es lo que a mí me gusta decir, que es la coherencia del mensaje en todos y cada uno de los procesos de gestión de personas. Que además se ve en todos y cada uno de ellos. Entonces, y eso te conduce además a hablar de bienestar corporativo y de buena marca como empleador y de buena propuesta de valor al empleado, etcétera. Hay muchas cosas que, bueno, que se empiezan a vender como muy marketingianas, empaquetadas cada una con un lazo precioso, pero que en el fondo es esto, todas tienen que tener ese hilo conductor y esa coherencia. Para ir terminando, Eric, ¿quieres añadir algo más? Sí, claro, coincido completamente con Susana y con Juan. Básicamente lo
lo que resumo es que Susana nos está hablando, por supuesto que hay que darle la vuelta a este tipo de palabras, que las palabras impactan en el mundo, pero hablando del mundo emocional, ¿no? Es una dimensión que sabemos que existe y cada día se comprueba más y más, finalmente, cómo los resultados organizativos están ligados a este mundo que puede ser un poco esotérico algunas veces, ¿no? Pero cada día más la ciencia nos va avanzando. Evidentemente, como dice Juan, necesitamos aterrizar las cosas al día a día, ¿no? Y estamos hablando del otro hemisferio del cerebro, que es el racional. Entonces, cuando tenemos los dos hemisferios en sintonía y en sincronía, es cuando podemos hablar el mismo lenguaje y poder llegar hacia ese punto. Por eso es que me apasiona Coach Up, porque todo lo que hacemos nosotros es basado en ciencia, tanto neurociencia, inteligencia emocional, psicología del comportamiento, etcétera. Y justamente, de hecho, esa es como la parte que más nosotros nos enfocamos en poder transmitir para que el lenguaje sea entendido también con las organizaciones, y el coaching, que también es una palabra que ya tiene connotaciones diferentes, pueda ser aterrizado a una realidad. ¿Cómo es que lo hacemos nosotros? Bueno, primero en ciencia, como decía, pero justamente nosotros somos una compañía que estamos enfocados a brindar servicios a otras compañías, y a través de nuestro Coaching Lab podemos aterrizar cómo esas necesidades de negocio, business issues, los podemos ir bajando hacia los niveles organizativos, y cómo podemos impactar con mejorar nuestra marca empleadora, evitar la rotación, tener más retención. Y esto lo vamos aterrizando a programas que podemos ir midiendo a través de estas capacidades en grupo para mantener la confidencialidad, y al trazar al inicio, al medio y al final de nuestros programas, incluso bueno, aquí me pongo un poco técnico, pero a través de Kirkpatrick podemos impactar el retorno de la inversión de las empresas. Es decir, queremos unir ambos mundos, pero que no se quede nada más en el mundo esotérico, sino que podamos realmente darle un resultado a las empresas. Entonces, desde mi perspectiva, con educación, con neurociencia, con temas de los que se habla al día a día, podemos ir justificando cuáles son todos estos cambios de lenguaje y de impacto. Yo creo que recursos humanos necesita emocionalidad, humanidad, y necesita ciencia, ambas cosas. Yo creo que coincidiréis conmigo. Voy a terminar citando pues uno de los comentarios de los muchos que tengo aquí. Este es de María Isabel y dice, paradójicamente, el que se muestra vulnerable es a la vez muy valiente, porque se muestra como es. Y yo os diría que se muestra auténtico. Es lo que realmente hoy te compra el cliente, que seas auténtico, te compra el amigo, que no le fallas porque eres auténtico, y te compra tu pareja porque no le engañas y eres auténtico, creo yo. Me están diciendo por aquí, muy buena conversación, porque más que un webinar ha sido humana, una charla humana y cercana. No ha sido un webinar. Así es que eso lo habéis hecho posible vosotros. Ha sido un placer, de verdad, para mí teneros a los cuatro. A mí también me gusta conversar así, sin papeles por medio, que surjan las preguntas y que vosotros las aceptéis como pues las habéis tomado, que no siempre es fácil, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias a los tres, perdón. Muchas gracias a ti por organizarlo y a todos los que habéis estado viéndolo, que aplicarlo en el día a día, que es lo más bonito. Totalmente. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero que pues haya aportado, como dicen los comentarios. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, mil gracias. Espero que haya generado algo de inspiración, porque realmente se regresa. Para mí me inspira también a seguir todo lo que hacemos, y muchas gracias a los que nos escucharon. Mil gracias, Maite, por organizarlo, y gracias, Susana y Juan, por sus reflexiones, que han sido magníficas. Seguiremos tirando del hilo, que de aquí han salido buenas ideas para siguientes cosas, sean artículos o sean sesiones. Cuidaros mucho todos los que estáis aquí enfrente y los que os habéis sumado y que no veo vuestras caras. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.